escribió el libro ¿Por qué caminar si se puede volar? ¿Conocen ese libro? Es un libro muy bueno. Y al principio ella quiere explicar que todo depende de la visión, de la perspectiva en la vida. Y ella lo explica con respecto a algo que nos pasa mucho, que es la visión negativa muchas veces que lo tenemos sobre la vida. Y va a explicar qué significa. Ella trae un relato diciendo que había una persona una vez que cada vez que se despertaba en la mañana y veía la ropa colgada, lavada, colgada de la vecina, y siempre veía manchas en la ropa, y decía a la señora de él: mire señor, esa señora no es mi señor, nuestra vecina no sabe utilizar la lavadora, ella no sabe cómo lavar las ropas. Y la señora dijo: ¿qué te importa a ti? ¿Qué te metes ahí? Dijo: no puedo. Y un día tras día dijo: ok, mañana a la mañana, primera hora, lo que hago, toco la puerta y voy a preguntar a la señora cómo utiliza la lavadora y qué detergente está utilizando. El día siguiente, cuando se despierta, de repente va con toda la ira y la crítica y de repente ve que toda la ropa salió muy limpia. Dijo: ahora más que tengo que ir a preguntar. Y fue y tocó la puerta y le dijo a la señora: señora, tengo una pregunta para ti. Y dijo: ¿qué? Dijo: yo tengo una pregunta, ¿cómo lavaste la ropa hoy? Dijo: ¿qué importa? Dijo: no, solamente quiero saber. Dijo: hoy, como todos los días. Entonces le dijo: entonces no entiendo, todos los días, ¿por qué hoy te salió bien? Le dijo: no, solamente que hoy me desperté en la mañana y lo que hice es que lavé la ventana. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que lavar nuestros ojos muchas veces cuando vemos las cosas y cuando analizamos las cosas. Y eso es lo que está pasando, llamamos, cuando venimos a una nueva generación. Siempre me preguntan, yo recuerdo cuando yo llegué a Caracas en 2001, después de un año que estaba en Maripérez, fue ahí en el este, y como me educaron en la yeshiva, es decir, combinar entre religión y sionismo, empecé a hablar del sionismo, empecé a hablar del ejército, empecé a hablar de la importancia del Estado judío, del tierra de Israel. Un día vino uno y me dijo: no entiendo, ¿tú eres rabino o un emisario de los Sujunut? ¿Dónde viniste? Yo le dije: ¿qué significa esa pregunta? Me dijo: no entiendo, porque religión es religión y sionismo es sionismo, no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces tú, con kippah en la cabeza, ¿por qué hablas del sionismo? Y eso se le costó muchísimo a la gente entender que judaísmo y sionismo es una sola cosa y no se puede dividir entre los dos. Pero antes de analizar esos dos puntos, la pregunta es: ¿nosotros vamos a continuar algo o vamos a renovar algo nuevo? Si cuando tenemos la nueva generación que va a reemplazar ¿qué va a hacer? ¿Va a inventar algo nuevo o que nosotros continuamos? Y muchas veces que nosotros vivimos en ese siglo, el punto de renovación no existe. No existe el concepto de continuidad. Existe nuevo. Yo tenía iPhone 4, ahorita es iPhone 5. El 4 no sirve para nada. Y después que pasamos al 5, pasamos al 6. Y así siempre borramos todo lo pasado y empezamos a enfocarnos en lo presente. La pregunta es: ¿el judaísmo piensa? Y creo que es muy importante ese concepto. Viene la Torah, en la parashá de Azinu, casi hasta el final de la Torah, y dice: She'al avicha ve'agedcha, zekenecha ve'omehulach, zechor yomot olam, binu shenot dor badu. Viene la Torah y nos dice, y le hago una pregunta, del punto de vista judío religioso, estudiar historia, ¿es mitzvah o no? Yo creo que hay un porcentaje muy grande que le va a preguntar: depende de qué historia. Si estudia la historia de Moshe Rabenu y si estudia la historia de los rabinos, es una mitzvah. Pero si estudia la historia de Herzl o estudia la historia de Ahad Ha'am o de otras personas, esa es información general. Viene la Torah y nos dice: Zechor yemot olam, es decir, estudiar historia en la universidad. La historia
de nuestros antepasados y aunque no son practicantes, es una mitzvah. Y no solamente que es una mitzvah, es una obligación. Ayer, cuando terminamos acá, fui a cenar con un señor y hablamos de Herzl. Y me dijo, no entiendo, ¿qué? ¿Herzl Dios no lo mandó? Dije, obvio que lo mandó Dios. Entonces, ¿por qué hay algunos que dicen que no? Y la respuesta de él, no mía, dijo, cuando me conviene, vengo y digo, es emisario de Dios. Cuando no me conviene, Dios se queda en la casa y digo, ese señor vino solo. Y él me lo dijo él. ¿Eso qué es? Y le dije, te va a dar una respuesta muy clara. Eso se llama falta de fe. Cuando yo no confío en Dios y no creo en Dios, yo digo que Herzl vino solo. Pero si yo creo en Dios, yo digo que Dios eligió a Herzl para que venga, y no solamente él, estamos hablando 200 años antes también que empezó el Gaón de Vilna y empezó el Rabino Alcalá, que es familia de León, o León es familia de él, y el Rabino Kalische, el Rabino Moaliver, es decir, algunos de esos rabinos que lamentablemente no tuvieron éxito, ¿qué vamos a hacer? Si ellos trataron, pero no tuvieron éxito. Hasta que vino un señor con barba sin kippah. Y vino y él hizo un cambio gigante y logró empujar todo eso. Entonces, por eso, para que entendamos al principio, es que nosotros no venimos a renovar nada, o mejor dicho, no venimos a inventar algo nuevo. Lo que venimos es a continuar. Y el pueblo de Israel es una cadena que tiene muchísimos anillos, pero ningún anillo está separado del otro. Y por eso, cuando Dios eligió a Abraham Avinu, le dijo, Ve'aseh oteja legoy gadol. Dios no dijo a Abraham Avinu, yo te voy a hacer de una gran religión. No está escrito esa palabra en la Torah. La Torah dice que Dios le dijo a Abraham Avinu, y yo te voy a convertir en una gran nación, legoy gadol, una nación grande. El judaísmo es nacionalista. La religión, entre comillas, judía, es una religión nacionalista. Si nosotros quitamos la nación del judaísmo, no tiene ningún sentido el judaísmo. Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso cuando venimos y decimos, nosotros ahorita continuamos, o solamente empezamos a inventar algo nuevo, borrón y cuenta nueva. Y la respuesta tiene que ser muy, muy, muy clara. Nosotros somos un anillo más en esa cadena de 3000 años. Y lo que nosotros venimos a seguir. La pregunta, ¿qué nos da la fuerza para poder seguir? ¿Qué ahorita me hace que nosotros, yo me incluyo con los muchachos, ¿okay? Entonces, que nosotros los muchachos vamos a seguir a la generación anterior? ¿Qué me va a empujar haciéndolo? ¿Sí? ¿Por qué me levanto un día y tengo que escuchar a alguien que me va a decir qué tengo que hacer? Si yo quiero inventar todo de nuevo. La Mishnah de Pirkei Avot, que es la ética judía, empieza con una Mishnah interesante. La Mishnah empieza con Moshe Kibel Torah Misinai, Musara de Yoshua, Yoshua Eskenim, Eskenim Vim, Vim Salah Shel Eskedulah. Es decir, la primera Mishnah de la ética judía habla sobre la transmisión de la tradición judía. Es lo que habla. Antes de empezar de hablar del contexto, habla que tenemos que entender que nosotros que estamos acá llevamos una cadena que empieza desde Moshe. Y cuando nosotros tenemos ese concepto o esa perspectiva limpia de los ojos, de apreciar a la generación anterior y poder seguir, poner nuestro grano de arena para poder agrandar un poquito esa cadena, es la visión que tenemos que tener. Obviamente que hay mucho que corregir, hay mucho que mejorar, hay mucho que perfeccionar, siempre en la vida es así. Pero la idea es que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir, que continuamos y no empezamos de nuevo. Eso lo dijo, conocemos el relato famoso de Napoleón.
Cuando Napoleón llegó y vio a un señor sentado al piso llorando, y le dijo, señor, ¿por qué está llorando? Y le contestó, le dijo, porque destruyeron mi casa. Dijo, ok, entiendo por qué lloras. Pero ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 2000 años. Y Napoleón no entendió qué está hablando. ¿Por qué en 2000 años? Tú no vives 2000 años. Dijo, sí, yo no. Pero yo tenía una casa nacional que se llama Betamigdash, el templo, que fue destruido. Contestó Napoleón una frase muy importante y dijo, un pueblo que no tiene pasado nunca tendrá un futuro. Una organización que no recuerda el pasado nunca tendrá un futuro. Y por eso lo que nosotros tenemos que entender es que continuamos. Obviamente que el recuerdo del pasado y la aspiración al futuro nos hace o nos da la fuerza cómo ocuparnos del presente. Esa es la vida judía. Y siempre recordamos con nuestro pasado la historia, formulamos el futuro, pero nos concentramos en el presente y vemos cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Esto fue la introducción para entender cuál es nuestro rol, llamamos, dentro de la organización. Ahora llegamos al concepto del sionismo y de la religión. Yo creo, personalmente, que le voy a decir una palabra y después vamos a desarrollar, que el concepto de tradición y el concepto del sionismo, que van juntos, nos dan un concepto muy importante en la sociedad judía, que yo, otra vez, es mi opinión, creo que es el problema principal que nosotros vivimos en las comunidades judías en el mundo, y es la falta de aclaración de nuestra identidad judía. Le voy a explicar qué significa. Muchas veces me preguntan y dicen, mira, yo no entiendo el Estado judío. El Estado judío, hay una obligación de hacer ejército. Sí. ¿Tú vas a mandar a tu hijo al ejército? Sí. Pero tú tienes que sacar, no tienes que mandarlo. Porque yo le dije, yo tengo otra visión, yo no lo hago por obligación. Yo lo hago por compromiso. Yo lo hago ¿por qué? Porque yo siento que mi hijo tiene que servir y dar y prestar un servicio militar. No hay pregunta en esto. Y aunque me van a dar todos los permisos para excluirme, no lo voy a hacer. Porque para mí es una mitzvah. Es la mejor mitzvah que yo puedo cumplir con el pueblo de Israel. Y mejor deber y obligación que yo tengo como judío, y no importa dónde vivo, con el pueblo de Israel, que tengo que prestar un servicio militar. Pero me preguntaron, pero no entiendo por qué el Estado hoy en día pelea tanto con los ultraortodoxos que no quieren hacer servicio militar. Si hay un absurdo, porque de un lado le obligan las personas que no estudian que van al ejército. De otro lado bajan de 3 años, lo bajan 4 veces y ahorita son 32 meses de servicio militar. Es decir, que no hay necesidad para más soldados. Entonces, ¿por qué pelean tanto? ¿Me explico la pregunta? Si hay falta de soldados, yo entiendo, pero no hay falta de soldados y la prueba es que le disminuyen a 4 meses menos ahorita. Yo le dije, tú no entiendes el concepto del servicio militar. No es si va a hacer servicio o no va a hacer servicio. Es que nosotros, dice el Estado, queremos que cada judío que vive en el Estado judío y afuera, pero por lo menos lo que vive en un Estado judío, en el Estado de Israel, tiene que sentir identificado con el Estado. Y una de las formas de identificarse, sentir pertenencia al Estado judío, es servicio militar, no hay otra. Cada uno tiene su vida y cada uno tiene su trabajo, pero hay 3 años de su vida que él aparta y aporta al pueblo de Israel. Hasta que los sueldos son sueldos muy pequeños. Yo recibía $100 al mes. Menos que el ¿cómo dijo Alberto? $300 en México. En Israel un soldado $100. No mucho. Pero es lo que hay que recibir, porque yo no tengo que recibir recompensa para ese servicio. Yo lo hago para aportar al pueblo de Israel, pero lo más importante es
que el Estado quiere que cada uno va a sentir identificado con el pueblo de Israel, con el Estado judío. Por eso digo que el sionismo y la tradición judía, los dos nos dan ese regalo que se llama identificación judía. ¿Por qué digo que es el problema principal? Los muchachos, si puedo preguntar a los muchachos, ¿cuántas veces en todas las clases que estaban, cada uno en su país, hablaron qué significa ser judío, identidad judía? No de mitzvot, no de qué hay que hacer en la mañana, decir modéani, y poner tefilín, y poner talit, y ir a tefilá. No estamos hablando de esto. Eso es la práctica, es la consecuencia de qué significa ser judío. Pero la pregunta esencial, ¿qué significa ser judío? Pertenecer a una comunidad judía. ¿Alguien me puede decir que escuchó una vez clases sobre ese tema? Nunca. Porque hablan de las consecuencias, hablan del efecto, pero no hablan de la causa. No hablan de la primera pregunta, yo soy judío, ¿y qué significa? ¿Qué significa pertenecer a una comunidad judía? ¿Qué significa dejar trabajo, familia, estudios, venir acá y quedar una semana para solamente debatir temas para el bien de nuestro pueblo, de nuestra organización FESELA y para nuestras comunidades? ¿Quién hace esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que pertenecer a una organización como Hebra Kadishá o junta directiva? Lo que dijo Samuel es muy importante. Creo que es muy lejos de la práctica. Y es que un voluntario que no trabaja le abre la puerta. Creo que la mesa va a quedar casi vacía. Porque si usted toma juntas directivas y pregunta cuál es el porcentaje que trabaja de juntas directivas, es un porcentaje muy pequeño. ¿Pero por qué? Porque no hay identidad. Identidad quiere decir yo me siento parte de una comunidad. Y cuando siento parte de una comunidad y no aparte, yo no vengo aquí a calentar sillas, yo vengo a trabajar. Pero ¿quién va a ver mi trabajo? ¿Quién me va a dar una placa? ¿Quién me va a dar una foto? ¿Qué importa? Esta identidad judía, y sin sionismo es imposible conseguir una identidad judía. Puede ser que yo soy un judío practicante, pero no tengo identidad judía. Lo que digo es una frase fuerte. Puede ser que soy un judío practicante, que yo pongo tefilín en la mañana y cumplo los 613 preceptos. Está muy bien. Pero no soy un judío identificado con mi pueblo. Para que entendamos a nivel alágico a qué significa esto, dice Maimónides que hay, basado en la Mishnah en Sanedrín, que dice que hay gente que no tiene parte del mundo, no vino a asustar, solamente para explicar el concepto. Y dice la Mishnah que hay personas que no tienen parte del mundo venidero. Uno de ellos se llama Poresh Midal Ketzibur, una persona que aparta de la sociedad. ¿Y qué significa? Explica Maimónides. Y las palabras de él, yo traduzco directamente. Okay. Las palabras de Maimónides, aunque esa persona cumplió todos los mitzvot y nunca cometió ningún pecado, pero no siente parte de la sociedad de los momentos tristes o alegres, no tiene parte del mundo venidero. Así dice Maimónides. ¿Qué significa esto? Pero si yo estoy bien contigo, Dios, yo doy mi tzedakah, y yo hago la tefilá, y yo hago todos los mitzvot, y yo hago todo, yo soy muy estricto, pero no siento parte de la sociedad, de la comunidad. Dice Maimónides, no tiene parte del mundo venidero. ¿Y por qué? Si quieren explicarlo filosóficamente. Explica Rav Kook algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la conexión mía individualmente de un gentil, llamamos un gringo que vive acá? ¿Cuál es la relación de él a la patria que se llama Estados Unidos? ¿Y cuál es la relación mía como judío a una nación que se llama el pueblo de Israel? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer una frase más sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la conexión del individuo con el colectivo desde el punto de vista gentil y del individuo al colectivo desde el punto de vista judío? ¿Me explico?
Explico la pregunta primero antes de contestar. ¿Entendimos, no? Y dice a Rav Kook algo muy sencillo. Cada individuo acá, vamos a hacer una forma así alegórica, ¿no? Cada persona, cada individuo que vive acá en Estados Unidos tiene su bombona, llamamos, de oxígeno. ¿Y a dónde va? Si va a Estados Unidos, si va a Francia, va a llevar con él esa bombona de oxígeno. Y si va a Venezuela, igual. Y si va al otro lado, igual. Siempre tiene una bombona, llamamos, de oxígeno personal. Y por eso siempre va a sobrevivir. En cambio, el judío no tenemos cada uno de nosotros una bombona de oxígeno solo. Nosotros tenemos una bombona gigante. Y tengo un tubito que llega a mí y me da el oxígeno como judío. Y si yo quito ese oxígeno, yo no tengo continuidad. Porque el oxígeno está conectado a lo que se llama el pueblo de Israel. Cuando yo me desconecto del pueblo de Israel, lamentablemente logro, o yo decreto, lamentablemente, la falta de existencia. Entonces, eso se logra por medio de los dos puntos que hablamos. Uno es de punto de vista cultural, espiritual. Lo que dijo Samuel, que la gente que vino a la reunión y le gusta escuchar un evento de cultura y no quiere de religión, ¿no? Yo quiero que los términos están muy equivocados. Con razón. Porque no sé qué hablaron allá, pero yo supongo que cuando hablan de religión, hablan cómo cumplir más los mitzvot, seguramente lo que hablamos. Pero judaísmo es cultura. Muchísima cultura. El problema es que nosotros no, entre comillas, vendemos o presentamos el judaísmo como cultura. ¿Acaso estudiar sobre Abraham, Isaac, Jacob, David, Shlomo no es cultura? Obviamente sí. Sobre el primer arquitecto que se llama Betzalel, sobre lo que se llama las obras y el arte, ¿qué opina el judaísmo al respecto? Obviamente que el judaísmo opina y piensa que el arte es una bendición. Los cánticos, las canciones, es algo maravilloso, pero depende cómo. ¿Qué significa depende cómo? Una vez me preguntaron, ¿tú qué piensas sobre el arte? Dije, yo no soy nadie, pero te voy a decir lo que piensan nuestros sabios. Y nuestros sabios piensan que la expresión más grande del ser humano, del alma del ser humano, es por medio del arte. Uno dice, ¿qué? ¿Tú, judío, religioso, practicante, arte? Sí, pero arte puro. ¿El arte qué es? Una expresión del alma. Si el alma está contaminada, lamentablemente el arte también va a salir contaminado. Y ustedes lo pueden ver. Si toman las canciones hace 50 años, y no importa, judío, no judío, inglés, español, francés, portugués, cualquiera, por lo menos había contenido, algo, hay un mensaje. Hoy en día, ¿qué es? Que la pera fue para la pera, y comió la otra, y no sé qué, y reggaetón, y otra, muy bonito, todo eso mueve el cuerpo, pero piensa o escucha las palabras que salen de Ribono Shel Olam, es una que será. ¿Qué está saliendo de ahí? Está saliendo solamente palabras negativas, porque hay una contaminación interna. Viene la Torah y nos enseña Betzalel, no Moshe, Betzalel, que era una universidad muy grande, un colegio de arte muy grande en Israel que se llama Betzalel, es muy importante. Nos enseña que uno tiene que expresar su parte interna para cerrar y terminar. La primera pregunta que hicimos, nosotros somos la continuidad de una organización. Nosotros un anillo más dentro de una cadena muy grande. Pero para mantener esto, o para poder empujarnos de hacerlo, necesitamos de entender, uno es la importancia, como dijimos, de nosotros, cómo seguir ese camino, y el segundo, lo que tenemos que ver, es mejorar y fortalecer nuestra identidad. Y eso se puede hacer únicamente por medio de lo que se llama tradición y sionismo. Y muchas veces, seguramente se lo va a hacer el debate más adelante, lamentablemente, pero vamos a hablarlo después, lamentablemente hoy en día hay una tendencia muy equivocada, que cada vez que, y ustedes lo podían ver ayer en lo que mostró Marcos,
mí me chocó muchísimo. Cuando Marco mostró que hay una tendencia decidida en la práctica, pero de otro lado ustedes vieron que hay una bajada drástica en el sionismo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque aquí hay un mal entendimiento, yo creo, qué es judaísmo y qué es sionismo. Y por eso lo ven como una contradicción. Aunque ese en el debate seguramente se va a tratar, pero lo que quería decir yo es solamente continuidad y identidad. Y cuando hay identidad judía, nosotros podemos seguir a entender